Perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Alguno ok? Bien, buenísimo, listo. Vamos a ver un poco lo que quedaba de listas y le voy a mostrar el tema de la parte de recorridos y después con algunos ejemplos le voy a mostrar la parte de listas dobles. Más que nada, cómo es el formato, cómo se define, etc. Así que le voy a compartir una pantalla. Hoy le voy a mostrar toda la parte de recorrido de listas, que con eso van a ir viendo más que nada la forma de cada tipo de lista y cómo se las trata. Después de esto, lo que vamos a ver es el formato, bueno, trabajar un poquito más sobre las dobles, ver con un ejemplo los casos de inserción y los casos de eliminación en dobles, y bueno, le va a quedar el resto de las listas, los otros tipos de listas, las circulares más que nada, hacer los casos y hacer las pruebas. Pero en definitiva lo que vimos en la clase pasada, en la parte de inserción y en la parte de eliminación, los casos son siempre los mismos en cuanto a el tipo de caso. Lo que varía entre tipo de lista generalizada, dependiendo si es simple doble o simple doble circular, son las acciones en cada caso. Y la otra cosa que vimos en la clase pasada, que uno de los casos se podía simplificar siempre y cuando se ejecutaran las mismas acciones que otro de los casos. Si se ejecuta una sí, otra no, por ejemplo, o es parecido, yo les aconsejo armarlos todos los casos posibles. Eso lo voy a mostrar hoy con un ejemplo que hice en C para que tengan para poder hacer trabajos y demás, digamos, similar a lo que habíamos visto en la clase pasada. Es bastante sencillo, lo que vimos en la clase pasada, la variante es que el nodo tiene dos punteros internos y dos punteros externos en la lista. O sea, cada nodo tiene dos punteros internos y a nivel de lista hay dos punteros externos que apuntan al primer y al último elemento. Eso es la diferencia de las simples con las dobles. Y las circulares, bueno, ahora van a ver en esta presentación. Entonces lo que vamos a ver es, tenemos 4 tipos de listas enlazadas con las cuales ustedes van a trabajar. Acuérdense que las pilas y colas, la implementación que hacemos en algoritmos y estructuras de datos es un tipo de implementación usando listas enlazadas. Por ende, en realidad termina siendo una lista simplemente enlazada con restricciones, digamos. Las restricciones que impone tanto la pila como la cola. Acuérdense que en la pila, si ustedes arman una pila con una lista simplemente enlazada, siempre van a hacer una inserción antes del primer elemento. O sea, van a ir anteponiendo al primer elemento el nuevo nodo. Entonces, cuando hagan el recorrido de la lista, van a acceder al último nodo que cargaron. Ese es el concepto de la pila. El último que ingresa es el primero que sale. En cambio, el concepto de colas es siempre el agregado del nodo se hace al final, por ende se respeta el orden de llegada y por ende siempre, digamos, conceptualmente las colas se determinan porque el primero que accede, el primero que se agrega a la lista, es el primero en ser procesado. Así que lo que no pueden hacer o tienen alguna restricción con pilas y colas es la inserción más que nada en el medio. Las pilas tienen dos tipos de casos, eso es lo que le había aclarado la clase pasada. Siempre hay la inserción del primer elemento y siempre antes del primero. Y las colas tienen la inserción del primer elemento, el primero de la lista, porque la lista está vacía, y después del último. O sea, de los 4 casos, las pilas toman 2 y solamente pueden ejecutar 2, y las colas otros 2 casos. En cuanto a la eliminación, solamente se puede eliminar desde el primer elemento en adelante, nada más que las pilas por su forma de creación, el primer elemento es el último que se carga. Así que ustedes eliminando el primero estarían eliminando el último, respetando el concepto de las pilas. Y en el caso de las colas,
también, si van eliminando del primero hacia el último, van a respetar el orden de entrada, que es el orden que especifica ese tipo de estructura. En cambio, las generalizadas, de lo que empezamos a ver la clase pasada, con ejemplos y todo, permiten inserción y eliminación en cualquier parte de la lista, lo que le da mayor flexibilidad, pero mayor complejidad a la hora de ejecutar las acciones para poder procesarlas. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es una continuidad de esa clase, donde vamos a ver otro tipo de listas, pero antes de eso, quiero que veamos todos los ejemplos de recorrido de las listas y algunas cuestiones a tener en cuenta en los recorridos. Porque hasta ahora solamente habían visto el recorrido de una lista simple, donde el puntero de recorrido llega a nulo, a nil. Y ahí es donde se termina la lista simplemente enlazada, no circular. En cambio, en las listas circulares la condición tiene que cambiar porque no hay un nulo, no existe la condición de nulo, y por ende hay que hacer un freno previo a volver a realizar otra vuelta más en esa lista. Así, bueno, vamos a trabajar con eso. Cualquier pregunta me levantan sacan el mute del micrófono y hacen la pregunta al aire directo. Parece una radio al aire. Bien, definiendo. Acuérdense, tenemos un nodo donde el dato va a ser un entero y el próximo, para las simples, ¿sí? Solamente tenemos un puntero interno, va a ser prox. Habíamos visto lo que hace pasada que había dentro de las listas, así que ahora podemos hacer unas pruebitas con las dobles e ir viendo ese tema de los punteros y cómo se enlazan. Pero va a ser bastante sencillo, ¿sí? No cambia demasiado. Siempre en todo proceso de listas necesitamos punteros externos le llamamos auxiliares o de soporte, que nos van a permitir hacer el recorrido de la lista, por ejemplo, o el agregado de nuevos nodos a la lista para permitir hacer los enlaces. Entonces vamos a necesitar punteros variables de tipo puntero del mismo tipo de dato que el prox, que es el interno del nodo. Así que eso seguramente, en todo caso, cuando tengan que trabajar sobre la lista, van a necesitar punteros extra. Toda lista simple tiene un puntero interno externo que apunta al primer elemento, por donde se ingresa a la lista, y después, bueno, ahí se va saltando nodo a nodo. En las listas dobles vamos a agregar un puntero ANT. Entonces tenemos el camino de reversa, digamos, donde tenemos un camino de recorrido de prim hacia el último elemento y otro camino de recorrido desde el último, utilizando el puntero ANT, el camino hacia el primer elemento. ¿Sí? También vamos a necesitar punteros de soporte para hacer el recorrido, para agregar nuevos punteros, o nuevos nodos, perdón, pero fíjense que en la presentación, en el slide anterior, ANT estaba como un puntero de soporte, y en las listas dobles ANT pasa a ser parte interna del nodo. Por ende, cuando se administren los enlaces, hay que tener en cuenta que todo nodo tiene que estar enlazado con el sucesor y con el antecesor, con el que está delante y el que está detrás, como lo quieran ver. ¿Sí? Pero ahí en estas listas, las dobles, ese ANT que necesitábamos con la simple para poder hacer los enlaces, ya no hace falta. Así que vamos a ver por qué motivo. Una lista simple, el recorrido comienza de esta manera. Tenemos el puntero externo prim, que siempre debe estar en una lista simple, y en las dobles también. En las dobles hay otro más. Y un puntero extra que lo vamos a hacer saltar de nodo en nodo. Prim no lo podemos mover. Si lo movemos a prim, corremos el riesgo de perder nodos en la lista, o mejor dicho, que ciertos nodos queden inaccesibles. Entonces, para poder tener la lista completa y acceso a todos los elementos, prim debe quedar siempre apuntando al primero. Si por algún motivo se inserta algún nodo al principio, como habíamos visto en la clase pasada, prim se debe actualizar. Bien, en las listas dobles tenemos un puntero ult y
también podemos hacer un recorrido desde el último elemento, fíjense, en este caso siguiendo el sentido de las flechas rojas, siguiendo un sentido de último hacia el primero. ¿Qué ven de común en ambos recorridos? Va a Que pregunta hay a la clase. Sí, que hay escucho. un puntero P que recorre toda la lista y que prim y ult no se mueven, son fijos. Ah, y eso está. ¿Y qué otra cosita? ¿Qué ven ahí de común que tienen en común ambos recorridos? ¿Cómo finalizan? En il, Exacto. ¿Todos lo ven? ¿O alguien tiene algún tipo de duda con eso? ¿No? Se nota, fíjense, si yo voy de último hacia el primero, termino en nil. Si voy de prim hacia el último, termino en nil. ¿Por qué? El puntero interno, ¿sí?, próximo del último elemento es nulo. Y el puntero anterior del primer elemento es nulo. Entonces, en ambos sentidos, primero, último, último, primero, termino en nulo. Lo mismo pasa, o sea, es como la simple, que terminaba en nulo o nil, la doble también termina en nil. Nada más que el nil va a ser el anterior. O sea, el puntero que apunta al nodo que está antes. En cambio, cuando yo recorro de prim hacia el último, el puntero prox es el que se hace nil. ¿Hasta ahí me vienen siguiendo? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, no, puede ser, quizás, a lo mejor, ¿no? ¿Todo bien? Sigamos. Cualquier cosa me avisan. Bien. ¿Cómo se hacía para recorrer la lista? El recorrido de la lista se hace utilizando un puntero externo que lo voy a hacer saltar de nodo en nodo utilizando las direcciones de memoria que están contenidas en los punteros internos. Mejor dicho, voy a tomar inicialmente la del puntero externo que apunta al primer elemento, o el último en el caso de las dos, depende de cómo quiera hacer el recorrido, y después voy a tomar ese puntero, lo voy a hacer saltar, imagínense que gráficamente estoy saltando de nodo en nodo, utilizando las direcciones de memoria internas de cada nodo, hasta llegar a un nodo que no tenga dirección interna, o sea que esa dirección sea nil. Entonces ese me termina el recorrido. Por eso la condición de que ese puntero se haga nil. En C, como habíamos visto en la clase pasada, el nil en realidad, el concepto nil es null, o sea la palabra reservada para hacer mención a esta idea de nulidad es null, no nil, digamos. ¿Sí? Pero eso es una cuestión del lenguaje. En pseudocódigo usted tiene que usar nil, digamos. ¿Ah? Y acá está el recorrido, por ejemplo, si quiero hacer desde el último elemento, fíjense que en vez de inicializar con prim, lo que voy a hacer es inicializar con ult. Y de ahí hago la misma pregunta y cambio internamente en el mientras, en vez de usar el prox, como inicialicé en ult, me voy a ir para atrás. Entonces voy a utilizar el anterior. Si llegar a usar el prox acá, automáticamente se me hace nulo. ¿Por qué? Porque el siguiente, el último, es nulo. Entonces, una cuestión de diseño. Si yo este P que está acá a la derecha, lo inicializo, le digo, es P igual a ult, y están ambos apuntando al mismo nodo. Acuérdense siempre de eso. Conceptualmente, cuando yo igualo dos punteros, no es que estoy haciendo algún tipo de operación rara entre los punteros o me voy a... Lo que hago siempre es que ambos punteros apunten al mismo nodo o al mismo lugar. ¿Está? Si son nil, ambos hacen nil. Si a P le asigno ult y ult vale algo, tiene alguna dirección de memoria, como por ejemplo el caso el nodo que vale 8, en ese caso P va a tener esa dirección de memoria. Ahora lo podemos ver en el ejemplo que les traje para ver los casos de las listas y demás. Bien, entonces, de prim usamos prox para avanzar. Si yo inicializo en ult, uso AP anterior para ir para atrás con las listas dobles. Después tenemos esta,
que es un poquito más complicada. En este caso, ¿por qué es un poco más complicada? Al no tener un nil que me guíe, ¿cuál consideran ustedes que es la condición que debo tener en cuenta para poder frenar ese recorrido? P distinto de prim. P distinto de prim. ¿Seguro? Sí, porque usaría P para recorrer y prim estaría siempre al inicio. Y como se puede ver que la flecha al final vuelve a prim, entonces sería P, la condición de fin sería P distinto de prim. En realidad no es P, porque si, a ver, si vos haces P distinto de prim, imagínate, P está en prim acá en este Ah, momento. Y si vos decís, si P distinto de prim, ¿tú mientras va a entrar o no va a entrar? no, no, creo que era P.prox, Ahí está. distinto de prim. Ahí Ezequiel puso en el chat exactamente cuál sería la idea, la condición para que se pudiera frenar en este nodo, en el 8. Pero, ¿qué pasa en ese recorrido? Imagínense ustedes, a ver, van. P está en el 3. Si yo asigno a P, le asigno P próximo, P ¿dónde va a parar? Al 5. ¿Sí? Si después a P le asigno P próximo, voy al 6. Después otra vez a P le asigno P próximo, voy al 8. Y cuando me paro en el 8, detecta que P próximo es prim. Entonces sale. Hay un detalle ahí. Cuando trabajan con circulares, el último nodo normalmente no es procesado. O sea, lo tienen que procesar fuera del ciclo. Es un detalle. Entonces, cambiamos de condición para terminar. La condición ahora es como la escribió Ezequiel. Perfecto. ¿Sí? Lo que, bueno, ahí estoy mostrando la doble circular, que es otra complicación un poco más, un paso más de complicación, pero es porque hay muchos punteros nada más. Pero la que plantea Ezequiel es la condición de fin. No sé cuándo, ahora lo vamos a ver en el código. Cuando del 6 pasamos al 8, automáticamente detecta que P próximo es distinto de prim. Bueno, de ese pase del 6 al 8 se hace con la instrucción AP le asigno P próximo. Después la evaluación del encabezado al mientras va a hacer que este 8, que está ahí al final, no se procese porque va a ser falsa la condición. P próximo va a ser prim, entonces ahí va a salir. Y en las dobles, fíjense que tiene un doble círculo. Un círculo que va de prim hacia el último y otra vez del último hacia el primero. En ambos casos, así como escribió Ezequiel, si quisiera hacer la condición de fin del recorrido del último al primero, ¿cuál sería? A ver. P.prox distinto de prim y P.and distinto de ult, ¿sería? En ¿Para realidad, que salga? una sola. Si haces un recorrido, vas P próximo distinto de prim. Eso va de prim a último. ¿Sí? Y va a quedar ahí en el último. Acuérdense que no lo va a procesar, ¿eh? En las circulares. En las que no son circulares lo procesa el nodo, así que no tienen que hacer nada después del mientras. Pero Pregunto, al revés, ¿cómo viene? eh, Ahí está. ¿se puede usar una bandera para que trate todos los elementos? Es decir, cuando llegue al último elemento, con la bandera la trataría con la bandera, trato al último elemento, cuando llegue a prim se pone en falso o verdadero y el elemento que no va a tratar va a ser prim. ¿Se podría hacer así? Habría que buscar a ver, no entiendo bien para qué la bandera, pero a ver, ¿qué No, función cumpliría la bandera en el recorrido? En la la, ban- condición. Vamos a la condición, porque la condición está acá, a ver. Acá está. la, con- Ahí está uno. la, la condición que cumpliría sería tratar el último elemento. Como usted dijo que el último elemento lo vamos a tratar afuera del ciclo, Ajá. bueno, entonces eh, creo que le podríamos poner una bandera para cuando llegue a prim, recién se ponga en falso. Es decir, a ver, todo lo que tenga, por ejemplo, si queremos mostrar
mostrar por pantalla todos los elementos, Ajá. usaríamos una bandera al pie del fin mientras. Ahí pondríamos una bandera al pie del fin mientras. Ujú. Para cuando llegue ahí, por ejemplo, estamos en el 8, Sí, vamos por trata el acá. elemento. Y cuando llegue a la bandera, va a ser verdadero o falso. Y ahí sale. Y llega al prim. Em, a ver, no, me está cerrando tu idea, pero porque si usáramos una bandera ahí en el Ahí, pprox, ahí, sobre el fin mientras, el- em, por ejemplo, a ver, una fila arriba del mientras, ¿sí? Se pondría una bandera, una condición que si p.prox es igual a prim, entonces bandera va a ser verdadero o falso, dependiendo de cuál es la que sea la condición de fin. ujú, Y una vez que lleguemos al 8, al número 8, volvemos arriba al mientras. ahora vamos a hacer algo más divertido. Dame un segundo. Ahí está. O sea que esto enseguida le resolvemos. ¿Dónde está? Próximo print. Bien. Chararán. Acá. Vamos a hacer acá. Estoy haciendo un código para que veamos todo. A ver. Voy a compartir eso. ¿Dónde está? Compartir. ¿Están viendo o no? Sí, Ahora sí. Bien, buenísimo. sí. Está. Vamos a ir agregando el resto del algoritmo. Acá está el nodo. Q. Proceso. Y lista circ. Es. Siguiente. Bien. Taratata. Esto vamos a hacer acá. Necesario. ¿Por qué es necesario esto? Porque la lista está existiendo en algún lado y lo que voy a hacer es recorrerla. Si no, tendría que hacer la creación acá, cosa que no lo estoy haciendo. Entonces, fin, acción. Bien, entonces vamos a ver esto. ¿Qué me plantean? Inicializo p en prim. Entonces voy a estar en presencia del primer nodo. Después acá puedo poner, escribir asterisco p.dato. Cosa puse asterisco p.dato. P mayúscula. Tal cual, igual que el otro lado. Escribo el p, el dato. Listo. A ver, vamos a hacer algo. Voy a compartir la pantalla completa. Pantalla 2. Ahí está. Bien. Pararam.
Acá tienen, ahí está. Listo, ya. Completo. A ver, explícame a ver cómo vamos a hacer. Soy todo oídos. Arriba del fin mientras, Ajá. perdón, usaríamos una bandera, claro, la bandera la inicializo en falso. Y en el mientras sería mientras p.proc sea distinto de prim y bandera distinto de verdadero. Acá, falso. Así. Sí, sí. Y esto, bandera, no, o no, no bandera sería. Sí. Porque si Y, no, no va a entrar. ujú. Y después, Bueno, falso, verdadero. Después se pondría una arriba del fin mientras, después del ahí. p igual, Ujú. después ahí. Si bandera es igual a... Ah, perdón. Si asterisco p.prox es igual a prim, la bandera la pongo en verdadero. O a ver. Estoy pensándolo bien. Y ahí creo Cualquiera que que quiera opinar, somos todos oídos. Esta es una forma de recorrer, pero de todas maneras, sí, ahora, a ver. yo creo que, a ver, cuando vayan a hacer algoritmos, la, la simplicidad es fundamental. Fíjate vos que empezaste a agregar una bandera, una condición más. Después, adentro, controlás la condición que estás controlando en el encabezado del mientras para forzar una salida, que no está mal, pero estás agregando complejidad y mucho código que se te puede descontrolar en algún momento. ¿Está? Todo por no procesar el nodo al final, afuera. Cosa que es Ahí no, sencilla porque vos sabés que termina ahí, lo único que tenés que hacer afuera es escribir el contenido del último nodo, donde quedaste parado. De última, si sí, no. querés, por las dudas querés controlarlo, por cualquier eventualidad, lo que podés hacer es hacer una pregunta, un condicional, pero sería agregar código innecesario. Pero sí es que considerando que la lista esté todo bien formado, bien enlazado, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, si está mal enlazado, ya hay un problema del proceso de generación de la lista, no del recorrido. Es, En- en- eso yo lo estaba pensando en el caso de que sea lo que pide la consigna sea algo complejo, es decir, no solamente mostrar por pantalla, sea alguna operación, algo grande, ¿se entiende? Sí, Algo así. exacto, sí, pero si haces la búsqueda, o en este caso, si haces una búsqueda de algo, por ejemplo, la búsqueda de un valor, entonces acá pones i, que sé yo, asterisco p.dato, sea distinto a algún valor ingresado por teclado, como una búsqueda por centinela, por ejemplo. Acá no hace falta. Vas recorriendo y después acá preguntás por qué saliste. Y estarías procesando el nodo afuera también. Y no agregás complejidad. Y fíjate que el código queda bastante sencillo. Si solamente es recorrido, Entiendo. haces así. Y acá afuera, ¿qué habría que hacer? Como va a quedar parado en el 8, sin haberlo procesado, en este caso el proceso es escribir el contenido, escribir el último nodo acá. Eso es lo que quería indicar con la presentación. Como uno va a empezar en el 3, después viene acá y pregunta, P está en el 3, ¿no es cierto? ¿El próximo es distinto de print? Sí, porque es el 5. Entonces, ¿qué va a mostrar? Muestra el 3, perdón, y se salta al 5.
Una vez que salta al 5, ahí está. Salta al 5, viene acá y pregunta otra vez. ¿El próximo distinto de prim? Sí, es el 6, no es prim. Entonces escribe el 6. Ya escribe el 3. Perdón, escribe el 5. Avanza al 6. Vamos al 6. Viene acá, pregunta. ¿El próximo del 6 es prim? No, es el 8. Así que no lo es. Escribe el 6. Avanza al próximo. Ahí se viene al 8. Cuando viene ahí, ¿dice el próximo del 8 es prim? Sí. ¿Por qué? Porque es el 3. Entonces sale. ¿Qué es lo que no hizo con el 8? Esta instrucción de acá. ¿Está? Entonces no hizo el escribir el 8. Entonces, ¿qué hago? Escribo acá afuera. Ese es el detalle que hay que tener en cuenta en las listas circulares, porque no se procesa en las circulares simples. En las circulares dobles se puede cambiar la pregunta. Normalmente uno llega, la pregunta se hace P distinto de ult o P distinto de prim, depende del sentido de la circulación. Ahora lo vamos a ver en la presentación cuando lo retomemos. Pero lo que quería que les quede claro es que en las listas circulares cambia la condición de fin, así que cuando hagan el algoritmo completo de creación de lista o de eliminación y tengan que buscar, o sea, el esqueleto del algoritmo que vimos en la clase pasada sirve de manera genérica para todos los tipos de listas. Lo que hay que hacer después es, si se cambia a doble o circular, es tener en cuenta los enlaces. Y si es de simple a doble, que el nodo interno tenga el puntero anterior. Es lo que habíamos visto hoy al principio, acá. ¿Sí? Entonces, acá cuando avanzan, tienen el avance en las listas simplemente enlazadas, la pregunta es esta, pero acuérdense que tienen que procesar el último nodo afuera. ¿Qué significa procesar? Sumar, restar, multiplicar, mostrar, acumular, lo que uno necesita hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que acabamos de ver? A ver, ¿qué dice? Ah, están planteando cosas de la pregunta anterior. Ezequiel, Eric, ¿no? ¿Sí? Ah, bien. Si la lista circular, vamos acá, si la lista circular simple, en vez de un 8 tuviese un 3, tendrías que preguntarte por qué la hiciste así, porque en realidad no es una cuestión de contenidos, sino es una cuestión de enlaces, y este que está acá, si fuera un 3, no varía porque el próximo de este nodo está apuntando a este que está acá. Es una cuestión de enlaces nada más. En este caso, yo lo que hice fue un ejemplo de una lista circular, pero creada de manera ordenada para que ustedes cuando hagan la inserción y la eliminación los casos, respeten el tema del orden. Entonces, si crean una lista ordenada, en algunos casos van a insertar al inicio, otros en el medio, otros al final. Entonces, por eso creo una lista ordenada. Si pueden hacer una circular sin necesidad de orden, también. ¿Sí? Entonces, es porque, qué sé yo, había un ejercicio, no sé si ya está en la guía de trabajos prácticos o quedó en algún parcial por ahí, donde tenían que hacer una lista circular de datos que había en un archivo, y en esos datos del archivo había motomandados, por ejemplo. Y se iba armando un orden de asignación, pero cuando terminaba el último de ser asignado tenía que volver al primero. Entonces lo que se tendría que armar es una lista circular, y uno va asignando por el orden en que están cargados los nodos. Y ahí el orden puede ser otra cosa, o puede ser que en vez de ser solamente un entero, el contenido de lista haya un DNI, un nombre, la antigüedad, qué sé yo, y se ordenen los nodos por el campo antigüedad, por ejemplo. Cosa que puede pasar, así como se ordenan registros, arreglos de registros por algún determinado campo, también se pueden cargar listas con datos que vienen de un archivo y ordenadas por algún determinado campo. Puede ser un campo alfanumérico, un campo real, un campo entero. Eso depende del enunciado. Acá estamos mostrando algo bastante sencillo.
pero las listas suelen ser más complejas en cuanto al contenido de datos. ¿Sí? En vez de un 3 pueden tener varios campos ahí adentro. Y puede estar o no ordenada, todo depende del escenario. No hace falta, no es que depende del funcionamiento de la lista o el recorrido de la lista si hay un 3 al final o no. No importa, vas a llegar hasta ese 3. ¿Sí? Es un poco la idea. Bueno, sigamos la presentación. Creo que como compartí la pantalla van a ver bien la presentación. ¿Se ve como antes? Sí, ¿no? Sí. Bien. Bien, esto es la lista simple, pero fíjense cómo cambia cuando tengo, por ejemplo, una doble, y la doble termina en ult o termina en prim. ¿Sí? Depende del sentido de recorrido. Entonces, eso vamos a ver acá. Fíjense, si yo recorro la doble y comienzo en prim, la condición de la simple era llegar hasta el 8 porque el próximo de prim era, el próximo de P era prim. Pero en este caso también puedo finalizar si P es igual a ult, porque estaría frenando en el nodo que corresponda. O sea, mientras P sea distinto de ult, yo puedo empezar en prim y llevar P hasta el final mientras sea distinto de ult. Y lo mismo en la doble puedo hacer para atrás. Puedo empezar en ult y tomar el anterior y cuando P sea igual a prim salir. O sea, no necesito acceder específicamente al nodo. ¿Por qué aclaro esto? A ver si se entiende. ¿Qué problema grave puedo tener ahí con esa pregunta en el mientras? Si no controlé antes. A ver. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, en esa condición del mientras puedo tener un problema grave. A ver, ¿cuál sería el problema grave que puedo tener si no lo controlé antes? Que no me sucede con las otras preguntas, pero sí con esta. No se me ocurre nada, profesor. ¿Qué pasa si prime es nil? Y que un rango. Se queda ahí nomás. ¿Queda ahí nomás? ¿Tan seguro? Un error, es decir, a ver, a ver, Y puede ser o que no arranque o que informe un. si Que primes informe, ni, sí, que informe un error de que la lista está sí. vacía. No, sería un error, creo que como había dicho en tiempo de ejecución, ¿no? Y, imagínense que Por, ustedes están queriendo acceder al contenido de un nodo, ujú. ¿no es cierto? Porque el asterisco indica que ustedes quieren acceder al contenido del nodo. ¿Qué nodo? El que está apuntando a P. Pero P, ¿dónde apunta? Si prima es nil. Si prima es nil, ¿cuánto vale P? A ver. Bien, ¿Están también es leyendo nil. el código o Nil, no? Nil también, profe. Nil, exacto. ¿Se puede acceder al contenido de nil? No. No, No. ¿Por qué? Porque no es una dirección válida. Entonces es un error grave. O sea, están haciendo un acceso a memoria que no corresponde o intentando acceder a memoria que no existe. Ese es un problema que tiene esta condición. ¿Por qué? Porque tengo que acceder al nodo para poder avanzar sobre la lista. Y ahí es donde puedo tener algunos problemas. Esos problemas son, más que nada es eso, no son muchos, es acceso a memoria que no corresponde o intento de acceso a una memoria que no existe. En cambio, la condición anterior que habíamos visto, esta por ejemplo, o esta, con la lista simple o la doble ida y vuelta, no tengo problema si prime es nil, o sea, la lista está vacía. ¿Por qué? Porque P sería nil, pero la pregunta es P distinto a nil, no, ya es nil, entonces salgo. Pero no accedí en ningún momento a ningún nodo. O sea, directamente la forma de la lista me hace tener un poquito más de control en esas condiciones. Lo mismo si tengo una doble que no es circular, también termina en nil. O sea que no tengo que acceder al nodo para procesar.
En cambio, en la circular simple, sí. Entonces, ahí o se puede buscar otra forma de recorrerla, cosa que es un poco común, porque la forma de recorrerla suele ser esta. Pero si encuentran alguna forma de recorrerla que no sea, que sea menos problemática, agradecido si me la enseñan. Pero acá lo ideal sería que antes de hacer esto, consultaran o validaran que la lista no sea nil, o sea, que el prim no sea nil. Entonces ahí estarían con mayor control. No le podríamos No sé, poner P no sé. distinto de nil. ¿Cómo? Dos condiciones. No le podríamos poner mientras P punto product distinto de prim y P No, distinto de no, no, prim. no, Nil. porque acordate que hace la pregunta, ya estás haciendo el nodo ahí. Ya no puedes estar preguntando si P distinto de nil y P próximo distinto de prim o una cosa así. O prim distinto de nil. En realidad sería un condicional simple afuera, preguntando si prim es distinto de nil, hago todo esto. Sí. Si no, la lista está vacía y no hago nada. Eso es lo que estaba por decir yo. Prim Exacto. distinto de nil y después todo lo otro adentro. Exacto. Entonces ahí te ahorras el problema de tener algún tipo de llamada o intento de acceso a un nodo que no tenga contenido. ¿Está? En cambio, las dobles, fíjense que las dobles, por el dibujito que teníamos hoy, acuérdense, si yo parto en prim, puedo llegar hasta ult y puedo preguntar si P, acá la pregunta, o sea, inicializo P en prim y digo, mientras P sea distinto de ult. Y ahí estoy comparando punteros. Si la lista llegara a ser vacía, puedo recorrer en la doble de manera similar a lo que recorría en la doble circular, perdón, de manera similar a como recorría en las simples o en las dobles que no eran circulares, haciendo comparación de punteros nada más. Entonces se evita, fíjense que la condición para el recorrido de la doble es P distinto de ult, por ejemplo. Compara nodos. Pues ahí no haría falta hacer lo que hice la pregunta que planteé en el caso anterior de las simples circulares. De que controlen eso antes. Acá no hace falta porque en caso remoto que prim venga vacío, o sea, la lista no tenga nada, P va a ser P va a ser nil y después vas a compararlo contra ult. Y en este caso, ult también podría ser nil, o si tiene alguna otra dirección, ahí sí podría tener un error, pero normalmente cuando las listas están vacías y es una doble, tanto prim como ult están nil. Entonces ahí va a ser nil, distinto de nil, es falso y sale. Otra cosa, tengan cuidado cuando el tema del procesar afuera del nodo. Son detalles que hay que tener en cuenta. ¿No? Yo insisto, acá es una pregunta, hay que evitar la lista vacía. Y acá hay que evitar también la lista vacía, pero también por una cuestión de que seguimos sin procesar el último nodo y hay que controlar eso. Así que fíjense esos códigos, analícenlo, cuando lo vayan haciendo, vean cómo lo van a trabajar, porque tiene su complejidad. De todas maneras, hay muchos casos de ejemplo de esto, así que si tienen alguno, analicen, hagan las pruebas, las gráficas y me hacen las preguntas después en clase. Acá esto sería un recorrido de una doble, pero desde ult, fíjense que P lo inicializo en ult y me voy hasta prim. Y con el mismo caso, sigo sin procesar el último nodo, que en este caso sería el prim. ¿Está? Las listas circulares tienen esa complejidad. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esas cositas. Bien. Profe, Sí, te ¿usted escucho. ya dio eliminación? Lista simple, sí. Ah, falta entonces la de lista doble. Exactamente. Lo vamos a ir haciendo. Tengo hecho eso en ejemplo en C. ¿Quieren que lo miremos ahí en código o quieren que hagamos la gráfica en alguna pizarra o algo por el estilo? Es similar a lo anterior, nada más que En- veamos en a C ver. no. Si no sería mejor el código en C y después la pizarra.
si hay, Porque algunos no entendemos sí, muy bien así listas en sí. en el aire. No, hagamos la pizarra. ¿Están viendo la pizarra? Sí, Bien, sí. a ver cómo me sale. Está. Bien. Vamos a poner el texto. Acá estaría prim. Y vamos a poner otro texto. Acá estaría ult, por ejemplo. Selección. Prim y ult. Bien. Vamos a dibujar. Mm. Bien. Está. Una flechita. No, vamos a dibujar una línea primero. Acá. Vamos a dibujar la formita de los. ¿Cómo no hice esto? A ver si funciona esto. Ah, no, se ve que no funciona. Ya está, güey. Ahí está. Vamos a dibujar, así dibujando. Acá. Esto. Ahí está. Vamos a bajar por acá. Bueno, todo comienza con esto. Así. Y así. ¿Sí? Inicialmente esto comienza así. Acá esto normalmente es la Q. Que son las variables que usamos para apuntar. Qué lindo, este sería espectáculo. Bien, y normalmente lo que hacemos es crear un nuevo nodo, ¿sí? Pero acuérdense, las listas dobles comienzan así. Lo que se va haciendo es, se va creando nuevos nodos y tal como hicimos en la simple, lo que vamos haciendo es tener que enlazar. Entonces voy a tener que enlazar acá, acá, ¿sí? Y después voy a tener que hacer esto y esto. ¿Sí? Bien, vamos. Este es el caso 1 de inserción. ¿Cuáles son mis acciones que tengo que hacer, por ejemplo? Cuando no tengo nada. Ya hice nuevo Q, a Q le asigné el valor, y después lo que tengo que hacer es los enlaces. ¿Escucho? ¿Quieren que Q vaya a dónde? Perdón, recién. Sí, no, es que me tuve que ir un momento. Disculpe. No, pero bueno, pero hay más gente. Lo que tengo que ir haciendo es enlazando. Este es el caso número 1. ¿Sí? Caso 1. Caso 1 tengo que hacer. A ver, vamos por partes. Acá lo que tengo que hacer es, por ejemplo, Q.anterior. Le asigno 1000. Lo mismo, pero para el prox. ¿Sí?
Y después tengo que hacer a prim, le asigno Q, y a ul, le asigno Q. Eso es el caso 1 recién. Fíjense que antes teníamos menos acciones, pero ahora tenemos 2 punteros externos y 2 punteros internos. Entonces, en cada caso tenemos que analizar cómo evoluciona eso. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Bien, ahora vamos a armar. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Esta flecha. Y esto también, y vamos a crear los enlaces como corresponde. Entonces, Control Z, el formato este es el azul, así mantenemos el color. Entonces, nos quedó así, una vez que hicimos el caso 1, nos queda esto, y nos queda este dibujo. Que es lo que hicimos hoy. ¿Está? Bien. Tenemos el caso 2 ahora. El caso 2 era tomar un nodo nuevo. ¿Sí? Acá le vamos a añadir el número 1. Y este va a ser ahora el Q. Q apunta ahí. Voy a crear, en este caso no necesito anterior, porque ya tengo... Lo tengo. Anterior está dentro de los... Dentro del decano. Y a la situación es esa cuando tengo que hacer el caso 2, por ejemplo. El caso 2 consiste en la inserción antes del primer lugar, tal como vimos la clase pasada. Bien, vamos a pasar a rojo y tenemos que hacer los enlaces. Ustedes me dirán, a ver si se animan, ¿qué tengo que hacer? ¿Escucho? ¿Qué se hace con una lista que ya existe? Se busca posición. Eso lo vimos en la clase pasada. Un mientras, voy buscando la posición y salgo de ahí. Una vez que hago, o sea, el caso 1 siempre la lista vacía, ¿sí? No tengo nada. Caso 1 es inserción en lista vacía. El caso 2 es antes del primer lugar. Si la lista existe, puede tener un nodo o 25.000 nodos, no importa la cantidad, pero tengo que insertar y mover prim y actualizarlo a prim. Y como el 2 apunta a nil en anterior, tengo que actualizar el anterior y ponerle el nuevo nodo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que se hace es una búsqueda. La búsqueda se hace de la misma forma que para las simples. ¿Sí? Nada más que se va controlando la condición de fin, en este caso en las dobles no circulares, la condición de fin es la misma que para la simple, mientras P sea distinto de nil, y el valor actual de P sea menor, porque estamos haciendo una inserción ordenada creciente, entonces mientras el valor de P, que en este caso es 2, sea menor al de Q, no es menor al de Q, ya directamente el 2 es mayor al 1, no entraría el mientras de la búsqueda, por ende la situación les queda así. ¿Sí? El caso 1, acuérdense, me olvidé de hacer algo acá arriba. Vamos a poner la condición prim igual a nil. Vamos a agrandar un cachito. Ahí está. Caso 2. Caso 2. La condición se da cuando P queda en prim. ¿Está? Como está en este caso. Bien, ahí vamos a dibujar las flechas que tenemos vamos a cambiar el color, como dijimos hoy. Y vamos a empezar a hacer. Las flechas que tenemos que armar son esta, tiene que venir para acá. Esta, tiene que venir para acá. ¿Sí? Esta que está acá,
el anterior, digamos, tiene que venir para acá. O sea que se cortaría esa que está ahí. Y esta se dibuja. Qué feo dibujé. Es un enlace medio raro. Se hace nil. Y este enlace no existe más. ¿Ya? Se actualiza. Este enlace tampoco existe más. Se actualiza. Y esas son las 4 flechas. Ahí está. Bien, entonces ahí lo que hay que hacer es empezar a tomar los enlaces que dicen rojo y empezar a transformarlos en código. Entonces vamos por uno más sencillo. El próximo de Q, me voy a copiar que está acá. A ver si rápido, nada más. Le asigno a P. ¿Sí? Ese es donde está el 1. Fíjense que el próximo va a apuntar a donde está el 2. Después, el anterior de Q se hace nil. Es el que está dibujado bien a la izquierda. ¿Sí? A prim lo vamos a tocar al final. Y preferentemente siempre prim y ult, ya cuando está todo enlazado, lo movemos seguros, digamos. A veces se puede, la mayoría de los casos se puede, lo hacen así. Después, entonces, ¿qué me queda? El caso, perdón, las otras asignaciones. El anterior de P tengo que pasarle Q. Entonces, asterisco P punto anterior, le asigno Q. ¿Qué me está quedando? Mover prim. Prox, nil. El ¿O no? próximo, no, fíjate que el próximo de Q tiene que ir al 2. Ahora me falta asignar prim a Q. Y ahí fíjense, con esas 4 asignaciones, yo decía Q próximo P, que es esta flecha que está acá. ¿Sí? Q anterior nil, que es este dibujo, y lo que está acá. El anterior de P, que es esta flecha que está acá, lo asigné a Q. Y después a prim le moví Q. Entonces me queda, si empiezo a borrar, borro esta que son las que reemplacé. Control Z, ahí está. Y me queda así. Fíjense que quedó todo bien enlazadito, como corresponde. Entonces, lo que podemos hacer ahora es empezar a pintar, a ver si se pinta. No, parece que no. Esto vamos a achicar un poquito. 18, ahí está. Así queda más espacio. Bien, sigamos entonces armando cosas. Acá lo que tengo que hacer es, lo que voy a hacer es pasarlas a rojo a estas. Perdón, azul. Entonces me queda bien. Queda esta acá. Esta acá. Esta acá. Y vamos a ver qué tal me sale ahora. Un poco mejor. Listo, vamos por el nodo siguiente. Acá lo que vamos a hacer es... qué feo quedó esto. Vamos a hacer... Bien. Imagínense que lo que vamos a hacer ahora es el caso 3, que es la inserción en el medio. Por ende, a ver cómo me sale mejor esto. Vamos a poner un texto acá. Sí, vamos a hacer así. Vamos a poner un 6. Vamos a dibujar el nuevo. Va a estar acá. Este va a ser el 4.
Esto va a quedar así. Quedar así. Perdón. Ahí está. Y ahora sí, dibujo esto. Este va a apuntar acá. Que es fiero, pero no importa. La idea está. No es táctil, sino sabe qué, la de cosas. Este dibujado con el mouse me está. Listo. Y lo que tengo que hacer ahora es el nuevo Q. Q va a estar apuntando al 4, que es el nuevo que quiero hacer la inserción. Y ahora tengo que empezar a dibujar. Cambiamos de color y empezamos a dibujar lo que tengo que trabajar. Entonces cambiamos por fecha. Lo que hay que hacer es esto. 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 Y esto. ¿Cómo se da la situación acá? Se da así. Para que esto se vea de esta manera, es porque... Reset. La situación es así. Entonces P, en la búsqueda, tal como hicimos en la clase pasada, queda en el primer nodo que es mayor que el que quiero, el valor que quiero insertar. Una vez que P queda ahí, la situación es esa. Y lo que hay que hacer es hacer las instrucciones necesarias para la inserción. Ese sería nuestro caso 3. Vamos al caso 3. Esto se da cuando asterisco p.valor o dato es mayor a asterisco q.dato. Imaginemos que dato es el campo con el número. Esa es la condición cuando se da esta situación. No única, pero es la condición. No, sí, en este caso sí. Bueno, va a ser única. En realidad también se da cuando P es igual a prim. Pero como ya ese caso ya pasó, ya se evaluó la posición de P, si es igual a prim, se hace el caso 2. Si ya no es el caso 1, caso 2, el caso 3 lo podemos evaluar de esa forma, preguntando por eso. Esos no son los casos anteriores. Y bueno, acá empezamos a dibujar, más que dibujar, a escribir acciones que correspondan a lo que acabo de hacer. Y ahí empezamos con la más sencilla, por ejemplo, a Q.próximo le asigno P, por ejemplo. Esa sería esta. No sé, Q.anterior, asterisco Q.anterior, le asigno asterisco P.anterior, por ejemplo. Esa es esta. A esta le asigno lo que todavía está apuntando al 6. Todavía no lo cambié. ¿Sí? Después, te dirán, tengo que cambiar el próximo del 2 y el anterior del 6. Todavía, a ver cómo lo hago. Puede ser PANT, le asigno Q. Asterisco P.anterior, le asigno Q. P.anterior, le asigno Q. Esas son. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo hago la última que me falta? Tengo que ir al 2. Y de ahí apuntar el próximo a Q.
Estos no son acciones únicas, en este caso la que vamos resolviendo en este momento. Pues, normalmente son parecidas todas, digamos, pero bueno, por ahí se les puede ocurrir alguna otra forma de hacerlo. Hay una forma de hacer algo antes de que esto, antes de cambiar el P anterior, que es usar esto, antes de tocar esta parte, es hacer esto. Asterisco. Eso. Ahí lo que hice fue usar el P anterior, que en este caso todavía no está cambiado, las rojas son las acciones estas que voy haciendo. Antes de eso tengo el 6 apuntando al 2, que es P anterior. Me meto en el nodo ese y pongo ahí entre paréntesis todo y pongo asterisco punto próximo de eso, o sea que sería el próximo del 2. O sea, del 6 salto al 2 y dentro del 2 me meto en el próximo y le asigno Q. Esta, la tercera que está acá, marcada, es esta acción. Entonces, porque yo estoy de P, está en el 6. Profe, ahí no Sí. tendría que ser en el paréntesis Q ant, porque si no estaría marcando al de adelante. En En vez del de realidad atrás. puede ser Q1 también porque Q ya lo actualizaste a Q anterior. El tema, yo creo que pueden ser ambas. Si no la otra, por ejemplo, puedo ir a Q anterior y de ahí a próximo, que también puede ser salto del Q que estoy acá, que es el 4, me voy al 2, con Q anterior, me meto dentro del nodo del 2, por eso cierro entre paréntesis y vuelvo a poner asterisco y el punto, y me pongo el próximo y le asigno Q. También sería válido. Sí, fíjense que ambas acciones cumplen el cometido, digamos. Y después P anterior, Q es este. Y ahí queda el caso. ¿Sí? Bien, y ya vamos a cerrar la idea, porque si no se nos va el... Les quiero mostrar el funcionamiento del otro y si no voy a poder. Es hacer una última. Vamos a... mejor dicho, vamos a borrar esto y esto. Y qué fiero que sea. Ahí está. Esta también tengo que borrar. Vamos a dibujar en azul. Entonces queda así, 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 así. ¿Tá? Entonces vamos a hacer un último dibujito. Vamos a agregar un texto. Vamos a poner 9. En este caso, lamentablemente, cuando pasa esto, bueno, Q siempre es el nuevo, así que no va a haber mayores problemas. Va a estar apuntando al nuevo nodo que quiere insertar. Pero en este caso, P, que es mi nodo de recorrido, como nunca encontró un valor dentro de la lista que sea mayor al que quiere insertar, P va a terminar ahí. ¿Sí? Bien, una vez que P termina ahí, es el caso que vamos a hacer ahora. Lo que tenemos que dibujar ahora es lo siguiente. Vamos a cambiar el color y vamos a dibujar las flechas que tenemos que hacer. Primero, roseta. Tengo que rojo. Vamos rojo, empezamos. Este tiene que apuntar acá. Este tiene que enlazarse con este. Este tendría que dejar de ser nil y apuntar acá. Y ahora sí, el dibujo del último nil. Ahí está. Esas 4 acciones son las que tenemos que resolver. Y vamos a poner el caso 4. En este caso, P es igual a nil, la condición. Por eso se da... Y bueno,
Entonces vamos a ir a estas últimas acciones y le muestro el código. ¿Tienen clase ahora después de esta? ¿Lo está esperando algún profe? Como para estirar unos minutitos más. Chicos, No. ¿no? Bien, nos estiramos acá, entonces les muestro los ejemplos de inserción en código y ya lo de eliminación también, que lo tengo armado en C, les muestro los casos y demás. ¿Sí? Bien, vamos al caso 4. Tendremos que hacer, a ver, a Q próximo, vamos a buscar que tiene que haber alguno por ahí. Acá está. Q próximo, nil. Bien, listo. El 9 apuntando a nil. Ya hicimos la acción de acá. Ahora tenemos que hacer el Q anterior. ¿A dónde tendríamos que apuntar? Q punto anterior, ¿dónde va? ¿Quién tiene el dato de cuál es el nodo que está antes de Q? El último. El último. Muy bien, perfecto. Pusimos con minúscula, así que seguiremos con minúscula. ¿Por qué motivo, razón? Entonces, hice mayúscula acá. No los quiero que se confundan porque todo es minúscula. Porque es el mismo prim en todos lados. Está perfecto. Q anterior último. Entonces hicimos el nil de este lado y al 9 con el anterior ya está. Ahora tenemos que ir al próximo del 6. ¿Cómo accedo al próximo del 6? Hay dos formas de hacerlo. La más sencilla es ult.próximo. Voy a hacer esto. Le asigno Q. Sería una forma. La otra posibilidad es hacer lo que hicimos hoy, digamos, asterisco, y acá adentro asterisco, Q punto anterior, y este punto prox, le asigno Q. Elijan la que quieran. Para mí es la más sencilla, ult.próximo. Pero si quieren hacer la ¿Por qué otra, ¿por qué sería ult.próximo? O sea, y no, porque ult está apuntando un nodo. ¿A qué nodo está apuntando sí, ult? a 9. O sea, No, todavía no lo movimos. Ult está apuntando entonces, acá arriba. ¿A hacia dónde? 6. Al 6. A 6, sí, Si yo hago ult.próximo, estoy ejecutando esta instrucción que es la que baja. sí. Pero si yo, mientras no ejecute esa, ult está acá. No le Está. cambié el puntero. ¿Sí? Ok. ¿Está? En realidad, ult.próximo, perdón, no dije nada, le estoy haciendo, ay, te confundí. No, perdón, ult.próximo es esta. No esta, perdón, disculpa. Esta es ult.próximo. Esta sería ult, porque ult es un puntero nada más. Ult.próximo sería esta. O sea, es ult apunta al 6 y del 6 me meto en el próximo y lo cambio. Claro, ¿Sí? pues el anterior es 6 y el siguiente es el 9. Por eso. En Sí. realidad, O sea, Q punto si va de ult, anterior es 6. Ult sí, por está eso. apuntando al 6. O sea, si Sí, sí, cualquiera sí. de las dos opciones, como la que puse hoy, Q punto anterior, yo también podría acceder al 6. Pero Ajá. en ambos casos, ult y Q punto anterior apuntan al mismo nodo, que es el 6. Ok. Entonces ahora lo estoy actualizando. Ah, ok. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. Y después, ¿qué me está quedando? A ver, dice Q próximo nil, ya está, el 9 para punta nil. Q anterior ult, del 9 al 6, ya está. Y ult punto próximo, que sería el ult viene al 6, el 6, ¿sí? El nodo del 6, el próximo lo hago apuntar al 9. O la otra que les dije que también pueden hacer es, lo pongo acá en doble barra para hacer una diferenciación, es asterisco, y ahí bueno, otra vez asterisco Q punto anterior, porque el 9 está apuntando al 6. ¿Por qué? Porque eso ya lo hice acá hoy, en la anterior instrucción. Y de ahí me puedo ir al próximo y ahí le asigno Q. Cualquiera de los dos son válidas, así que ahí tienen que ir, ahí manéjenla ustedes. Yo preferiría, y simplificando la cosa, así. Y de ahí me queda esta, Q, y cerramos. Y es así, es esta. Y están todos los 4 casos. La pregunta del millón que están viendo ustedes.
Después les paso esto. La pregunta que tienen acá es, ¿hay algún caso que se pueda simplificar con otro? ¿Cómo la ven? Está medio complicado, ¿no? Sí, no. Bien. Vamos a ver el código. ¿Qué resulta de todo esto? Tengo que estar acá, compartir pantalla. Muy bien, 10. Vamos a mi Kali. Ahí está. Bien, lista doble inserción. Vamos a ver un poco la letra. Bien, acá tengo el nodo, como habíamos definido en la clase pasada. Fíjense que tengo el nodo próximo y el anterior. ¿Sí? Este es un nodito una estructura que armé ahora les voy a contar para qué sirve. Acá tengo la creación de la lista. La creación de la lista es insertar valores hasta que se cargue -1. Acá tengo el nuevo nodo. Acá le asigno el valor. Eso tienen que hacer en el código después. Podemos armar un código ahora con lo que teníamos. Y después empezar a preguntar. Si la lista está vacía, ya es el caso 1. Si recuerdan el caso 1, a prim le asigno Q o ul Q, y a los anteriores y el próximo de Q, nil, ya porque es el primer nodo y único que va a haber en la lista. ¿Sí? Si no, lo que hago es la búsqueda. La búsqueda consistía en P distinto de nil, o el valor actual de P mientras sea menor al valor que quiero insertar. Lo único que hago ahora es P, le asigno P próximo. No tengo que usar el anterior porque ya no lo uso más. Y después, fíjense que en mi código no me quedó otra que poner todos los casos. El caso 2 antes del primero, que son las instrucciones que vieron recién. Después puse el caso 4, que es cuando P se hace nil, significa que lo que voy a insertar es después del último, el número más grande de toda la lista. Y después el caso del medio. Acá hay un detalle, que el caso del medio, hoy tenía paréntesis. Fíjense que acá en C se ponen una doble flecha, o sea, tengo esto por un lado y después tengo el acceso al próximo. O sea, esto es como irme a P punto anterior y después punto próximo de eso. O sea, la doble flecha, esto, como hemos visto hoy, es algo así. Vamos a ponerlo como comentario. Es asterisco y acá, asterisco P punto anterior punto prox. O sea, esto equivale a eso en algoritmo. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora estoy sacando el chat aparte, así lo puedo ir viendo. Entonces fíjense que no me dio para simplificar, así que puse todos los casos. Eso tienen que hacerlo ustedes en el algoritmo. Tienen que armar el algoritmo completo. Ya tiene un ejemplo de inserción y eliminación completo en el PowerPoint, la vimos en la clase pasada. Lo que tienen que hacer ahora es adaptar ese algoritmo completo a la estructura nueva con el anterior, y después los casos que vieron, el caso si prim es nil, lo que hacen es actualizar tanto el prim y ult y ponen los interiores en nulo. Si no es nil la lista, significa que hay algo, entonces hacen la búsqueda. Hacen la búsqueda y van a quedar parados en algún lado. Ese lado puede ser que tengan que insertar antes de la primera posición, después del último nodo o en el medio. Y entonces ahí lo que van haciendo es insertando de manera ordenada.
Pero no hay forma, en este caso, no le vi forma de simplificar, o sea, en la lista simplemente enlazada, la no circular, se pueden simplificar el caso 1 con el 2 y el 3 con el 4. Entonces se queda algo mucho más sencillo, era algo así. Simple inserción. Si ustedes venían acá, después de la búsqueda, fíjense que me quedaba un condicional nada más. Y encima una acción acá afuera que se ejecutaba por cualquiera de los dos casos. Y acá tenía el caso 2 y el 3 y el 4 simplificado. En la doble tengo primnil, la búsqueda y después los casos. Pero están todos por separado. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es analizar siempre el caso y la pregunta que corresponde al caso. Sí o sí. ¿Sí? Porque si no, se van a, o sea, cuando armen el condicional, no lo van a poder resolver. Acá hay un sí, acá por el si no de este hay otro sí, y este else vendría a ser de este si no, digamos, es de este i. Sí, nada más que yo lo dejé ahí medio ordenado, medio feo. Entonces si no lo quieren ver un poquito más así, quedaría más tabulado y ordenado. Después de esto es algo específico que yo armé nada más para poder devolver el prim y el ult. O sea, como tengo que retornar un valor, lo que retorno es el prim y el ult juntos y me armé una estructura acá en C que guarda esos dos. Ustedes no lo tienen que hacer en algoritmos, nada más que esto por una cuestión de implementación. Y después tengo dos listados. Fíjense, lo que hago es imprimir la lista desde prim hasta nil. O la reversa, lo inicializo AP en ult y ahí recorro la lista. Y esto es de liberación, es para liberar la lista ocupada. Después sencillo, la forma de trabajo es crear la lista, después recupero el prim y el ult que los acabo de crear y mando a imprimir la lista o la reversa de la lista y después libero. Fíjense que la reversa de la lista le mando el último. Cuando imprimo la lista en orden de primero a último ascendente, digamos, lo imprimo con prim. Yo puedo mostrar cómo funciona. Compiló. Vamos a hacer un clear. Vamos a crear esto. Doble ins. Y ahora ingrese valor para el nodo y voy cargando, fíjense. En ese orden, todo desordenado. Pongo -1. Y me muestra el contenido de la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y en reversa 8, 6, 5, 4, 2, 1. Acá lo que habíamos hecho la clase pasada era ver las direcciones para analizar. Entonces lo que hacíamos era cambiar en el imprime lista, poníamos así, y acá le podemos agregar esto es valor, la dirección del nodo, la dirección del próximo, la dirección del anterior, y acá me copié una coma de más, y acá lo mismo. Perdón, ahí está. Lo que vamos a hacer acá es ver nada más las direcciones de memoria para que ustedes puedan ver cómo fíjense, vamos a hacer con 3 nodos nada más, algo sencillo. 5, 2 y 9. La tendría que ordenar. -1, salgo. Y es medio feo, pero es por nada más que porque yo agrandé demasiado la letra. Vamos a hacer lo mismo de nuevo. 5, 2, 9, -1. Y ahí me va quedando. A ver, el valor 2
La dirección del nodo es esta, que termina en AE0. La dirección del próximo del valor 2 es AC0 y la dirección del anterior del primer nodo es nil. Entonces acabamos de crear bien el primer nodo, puesto que quedó el primer nodo apuntando a nil. El valor 5 tendría que tener como anterior al número 2. Entonces vamos a mirar si es correcto. Fíjense que termina en AE0 es el anterior del 5. Si vamos acá, es el valor del nodo con el número 2. Y el próximo del 5 es el que termina en BC0, que sería la dirección del 9. Si ponemos a mirar, es el 9. El 9, el próximo del 9, que es el último de la lista, que es nil. ¿Sí? Y el anterior es el 5, que tenía AC0. Si venimos acá, el valor del 5 es AC0. ¿No? Y acá comenzamos al revés. Prim se va a inicializar con esta dirección, con la BC0, que es la del 9, y va a ir hacia atrás. El próximo es nil, el del 9 se mantiene, y la anterior es AC0. Tendría que saltar a esa, perfecto, saltó al nodo 5. De ahí tiene que ir al anterior, que es el AD0, y el AD0 es el 2, y ahí termina porque se hace nil. Eso que les estoy mostrando, acuérdense que no lo gestionan ustedes, no lo van a trabajar ustedes, es nada más para que vean cómo internamente las memorias se están enlazando, los nodos se enlazan entre sí con las direcciones de memoria internas. Acá, por ejemplo, no les mostré nunca los datos de prim y ult, que se podrían mostrar. Acá. Esto es un puntero. Y como P, perdón, este es ult. Y acá P. Y acá, por ejemplo, esto podríamos agregar. Perdón. No, estoy diciendo cualquiera. N. Ah, está bien. Prim, entero, PN. Y acá lo mismo. P, perfecto. Vamos a ver si funciona. Vamos acá. Enviamos todo. Vamos a correr. Vamos a hacer 3, 8, 4, 1. Menos 1 para salir. Y ahí me queda. Fíjense. Prim apunta al B20, que tendría que ser la dirección del primer nodo. Perfecto. La dirección del nodo con el 1 es el B20. Y ahí el B20, como dijimos, el anterior es nil y el próximo es AC0. El próximo es BC0. El próximo es AE0. Y ahí llegamos al final de la lista. Con el 8 se hace nil y terminamos. Ahora sí, empiezo con el último. El último se inicializa, P se va a inicializar con esta dirección que tenía en AE0 y es la dirección del primer nodo. De ahí vamos al anterior, porque estamos del último al primero, con BC0. ¿Sí? Pasa a BC0, el anterior de este es AC0. Es AC0, perfecto. El anterior de este es B20, perfecto, B20. Y el anterior de este es nil y termina el recorrido. ¿Ven? Todas esas direcciones para ustedes transparentes porque manejan enlaces, flechas y demás. Por ahora, en realidad mi intención es mostrarle nada más que los contenidos de las listas y cómo funcionan, pero si ustedes tienen ganas de jugar, esto lo voy a pasar de nuevo como siempre al GitHub y lo pueden bajar. Y acá sí, acá quedó como originalmente funciona. Y ahí viene 6, 9, 5, 2, 10, 8, menos 1.
y ahí funciona y muestra nada más que los valores, y ustedes creen que la lista está bien formada, todo perfecto, lo cual es correcto porque si no la reversa sería un desastre o la lista se imprimiría en cualquier orden, pero se carga correcto y se imprime correcto, así que los enlaces se han hecho de manera correcta. Y todos los enlaces están acá en este código, que es el código de la inserción. Lo mismo hice para la eliminación. Voy a mostrar cómo funciona la eliminación acá en el código. La inserción aparece acá en este código, pero nada más que por un hecho de que tengo que crear una lista para después poder borrar algún contenido. Pero borra lista es una cosa así. Es similar a lo que ya vimos en la clase anterior. Si prime es nil, la lista está vacía, no hay nada que eliminar. Si no, se ingresa un valor a eliminar. Se hace la búsqueda del valor. Acuérdense que esto es una búsqueda, en realidad no hay lugar para inserción. Busco el valor a eliminar. Eso es el comentario dentro del código. Acá lo que hago es, mientras P sea distinto de nil, fíjense que la búsqueda la hago desde el primero al último. O el valor que estoy buscando sea distinto al que tiene el nodo actualmente. Y voy, avanzo. Cuando salgo de este mientras, que es prácticamente una búsqueda por centinela, pregunto, si P es nil, significa que salió de la lista y no lo encontró, o sea que emito este mensaje. Caso contrario, empiezo a analizar los casos. Y acá, como en lo anterior, lo mismo. ¿Cuál es el caso 1? Caso único es único nodo en la lista. O sea, no hay más nodo que ese actual. Acuérdense que en la eliminación P, a ver si podemos cambiar. Voy a compartir un ratito esto. Tengo que tener la pizarra. Grande. Bien. Vamos a eliminar esto que tengo acá. Vamos a armar la lista como tendría que quedar. Perfecto. Aquí tampoco queda más. Bien, dibujamos esto, que era la última la receta. Vámonos. Acá. 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 Vamos con el caso 1. La condición de esta es sencilla. Print es igual a ult. El único nodo que hay. Eso se da, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito sencillo, chiquito. A ver si puedo hacer esto. No, voy a hacer acá. Vamos a hacer. Imaginemos que esto está acá. No se aburren, me avisan. Ya terminamos ya. Vamos a dibujar. Lleva su tiempo nada más, pero después ya los demás casos son. Esto es así. Este es el caso número 1. Fíjense que acá queda, no sé, el 1 quedaba justo. El último que vamos a borrar. Y
Esto queda así. Acuérdense siempre, si van a hablar, levanten el micrófono porque no estoy viendo mucho el chat. Entonces, esta es la situación del caso 1. Prim es igual a ul, significa que apuntan a un solo nodo, y también acá, otro que está apuntando a este nodo, que es por una cuestión de búsqueda. Acuérdense que P en lo que es eliminación, siempre está apuntando al nodo que hay que eliminar. Entonces, para poder disponer, ¿no es cierto? Entonces, como prim es igual a ul, ustedes se dan cuenta que el caso 1, o el algoritmo se da cuenta. Y acá es sencillo, o sea, lo que tengo que hacer es hacer nil esto y hacer nil esto. Entonces, sencillísimo. Para el caso número 1, lo único que tengo que hacer es y se termina. ¿Sí? Entonces después puedo disponer P y ya con eso libero la memoria que está ocupando ese nodo. Después la situación va a ser como esta y ahí vamos a empezar a trabajar con... A ver si se puede borrar todo junto. No, sé que no. Poco uso la pizarra. No se preocupen, ya voy a terminar enseguida. Listo. Bien. Vamos entonces. Caso número 2. Sencillísimo. Caso 2. Condición P igual a prim. ¿Qué significa? Que tengo que eliminar el nodo con el 1 y tengo que inicializar o cambiar el... O sea, tengo que enlazar. Sí, estamos viendo eliminación ahora. Tengo que reenlazar. ¿Qué dice acá? Ahí está. Vamos a dibujar, pero con color rojo. Tengo que empezar a hacer. Este tiene que apuntar acá. Este que está acá, en vez de apuntar al 1, el 2 al 1 tiene que hacerse nil. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar esa por nil. Bien. Esas dos acciones tenemos que hacer acá, en el caso 2. Acuérdense, siempre traten de mover prima al final, así que lo que tendríamos que hacer es el anterior del prim actual, hacerlo nil, o sea, podemos hacer así, como hicimos hoy, prim.anterior, le asigno nil, o la otra que puede ser era ir a p.próximo, punto anterior, nil. Que sería, están en P, de P se van al próximo, que sería el 2, eso es lo que está entre paréntesis. ¿Sí? Este sería el 2, y dentro del 2 se meten en el anterior y lo hacen nil. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y después a prim le asignan el próximo de P, que sería este.
como P está en el 1, a prim lo paso para acá. Entonces, esta acción se va, esta se hizo nil, y fíjense cómo queda el 2 enlazado con el 4, con el 6 y con el 9, y el 1 queda fuera de la lista. ¿Sí? No importa el enlace que va del 1 al 2, no importa ese enlace, porque cuando ustedes hagan disponer P, se va a eliminar esa información y no, ese enlace deja de existir porque esa información está contenida dentro del nodo. Entonces, una vez que ustedes liberen la información del nodo, ya se libera todo. ¿Sí? La siguiente opción es, por ejemplo, eliminar el medio, por ejemplo. En este caso podemos eliminar el 4. Si voy a eliminar el 4, lo que tengo que hacer es enlazar el 2 con el 6 y el 6 con el 2. Como habíamos hecho hoy. Entonces ahí tengo que... tengo que enlazar este con este. Y este con este. ¿Sí? Esas dos acciones tengo que hacer. Nada más. Ahora van a ver por qué. Solamente esas dos acciones. Este sería el caso 3. Donde se da una condición que es rara por ahora definir, ya que no hay mucha pregunta que se pueda hacer si está en el medio, así que vamos a dejarla en stand-by, o preferentemente esto va a ser el caso por defecto, que sería el si no final, digamos. Podríamos estar preguntando por el caso 3, o sea, por el caso 1 hay una condición que se puede evaluar, el caso 2 también. El caso 3 es rara, habría que analizar qué pregunta puedo hacer para darme cuenta que estoy en el medio. Tendría que hacer quizá una doble pregunta, si P distinto de prim y P distinto de ult, por ejemplo, podría ser una pregunta. Pero por ahora podemos analizar, ¿sí? Si quieren hacer esa pregunta, lo pueden plantear como esa doble condición de que P sea distinto de prim y de ult. Entonces en este caso se dan cuenta que está en el medio. Bien. Ya que estamos, vamos a borrarlo porque ya no existe más. Lo disponer. Vamos por el 4. Entonces las acciones del 4 son esta que va del 6 al 2 y del 2 al 6. Acá sí no les queda otra que saltar de un nodo al otro y de ahí ir para atrás. ¿Sí? Por ejemplo, no les va a quedar otra que ir así. Asterisco P punto anterior, que sería saltar del 4 al 2 y de ahí al próximo. En vez de que sea el 4, ahora va a ser el próximo de P, que es el 6. Entonces, lo que acabo de hacer es que en vez que el 2 apunta al 4, me fui al 2 con P anterior. ¿Sí? Yo estoy en el 4, me voy al 2 con P anterior. Y de ahí modifico el campo próximo, que es este que está acá, y lo hago apuntar al próximo de P, que en este caso es el 6. O sea, estoy haciendo el enlace que está por encima, el rojo que está por arriba. ¿Sí? En ese caso, esta flecha desaparece. ¿Sí? El enlace queda como está marcado arriba. Ahora tengo que hacer otro enlace que sería que el 6, el anterior del 6, en vez de apuntar al 4, apunta al 2. Entonces ahí es algo parecido a esto. Tengo que armar otra vez. Me voy al próximo. El punto próximo. Y de ahí me muevo al anterior. O sea, del 4 salté al 6 y ahora estoy por modificar esta porción, ¿sí? La que está acá, que es el anterior del 6, le tengo que asignar el anterior del 4. Entonces, me voy acá y hago asterisco punto anterior. Ahí esta flecha es la que se rompe, se desaparece, en realidad se actualiza por este valor y queda el 4 ya para disponer.
¿sí? Acuérdense, no importa que el nodo esté con sus enlaces, con datos y demás. Cuando se hace disponer, se libera toda la información. Imagínense que después de esto hago disponer y desaparece toda la información del nodo y me queda así la lista. Entonces ahora me voy a ir a hacer el caso 4. Vamos para acá. Caso 4 es el último. Y esto también es sencillo. Dibujar una flecha de color rojo. Y acá lo que tengo que hacer es que el último apunta al 6. Y que el 6 ahora se haga nil. Nada más que eso. Entonces vamos al caso 4. En este caso, la pregunta o la condición puede ser P igual a último. A ult. Ya es una pregunta que es válida porque P está ahí. Y ahí lo que tengo que hacer es como hicimos similar al caso 2. Me tengo que ir a ult.próximo. Le asigno nil. Y después a ult le asigno p.anterior. O a esta también podría ser, me voy a asterisco p.anterior y de ahí muevo el próximo a nil, que sería otra alternativa. Y se me un poco parecida al caso 2, digamos. Y actualizo ult. Entonces con la primera acción lo que estoy haciendo es hacer desaparecer esta flecha y que se hace nil el 6, el próximo el 6, y después con la siguiente acción se actualiza ult y queda apuntando al nodo del 6. Con eso ustedes tienen los 4 casos planteados de eliminación de listas dobles. Acá se dispone P, así que cuando hacen disponer P desaparece todo. P queda, pero queda nil. Toda esta información se va. Y queda vacío. Vamos a guardar esto, después les voy subiendo con los datos de los videos. Estas 4 instrucciones son las que voy a mostrarles acá. Vamos a Kali. Y esto es lo que les mostré. Entonces, si era el primer caso único nodo, hacían nulo el primer ult. Si era prim, acá yo opté por hacer ese doble acceso a los nodos. Si no, acá tenían la otra opción que era asterisco prim.anterior. Esa era la variante, digamos, que habíamos visto en algoritmos. Después a prim le asigno el próximo para poder dejar desenlazado el primer nodo y eliminarlo. Después el caso 4, fíjense que salto del 2 al 4. Acá lo mismo. Acá puedo hacer ul.prox asigno nil. Obviamente eso habría que programarlo en C, ¿no es cierto? Pero yo opté por me fui al anterior DBP y de ahí al próximo y lo hice nil, que es la misma idea. Y después a ult le asigno P anterior, así muevo ult al nodo anteúltimo. Y puedo eliminar P. Y el caso 3, que no había una pregunta muy fácil de hacer, les quedan estas 2 acciones, que era al próximo de P punto anterior, le asigno P anterior, anterior al próximo lo actualizo con el P próximo y ahí hacia los enlaces que vimos recién y ahí puedo disponer P. Entonces vamos a ver esto cómo funciona.
doble del. Entonces vamos a armar la lista primero. Eso es el contenido de la lista. Y ahí, no sé, quieren decir ustedes, si no, elijo yo alguno a eliminar. El 6. Vamos a eliminar el 6. Un segundo, así yo de los participantes. Ahí está. Vamos con este no. Vamos al 6. Y bueno, ahí les muestro los dos recorridos de lista doble como para que verifiquen nada más. Me queda 3, 5, 8, 9 y bueno, recorrido al revés me queda 9, 8, 5, 3. ¿Sí? Podemos armar otra lista de nuevo. Algo sencillo. Acá podemos eliminar uno de los extremos si quieren ver cómo se actualiza correctamente con el valor último, por ejemplo. El 9 podemos eliminar, que está en el último. Con lo que, si elimino el último, tengo que reactualizar y el último es el 8. Entonces, cuando haga el recorrido a la reversa de la lista doble, el 8 tiene que ser el primer elemento en salir. Y eso es lo que pasó. O sea, recorrió bien del 2 al 8, el 9 desaparece. Y cuando hace el recorrido en reversa, que empieza en último y va a terminar en primero, el 8 es el que va a iniciar. Estos son los casos de inserción y eliminación en listas dobles. Voy a dejarles esa gráfica que quedaba ahí, la pizarra que quedó guardada como una imagen con todas las opciones y los códigos y las condiciones. Ármense el algoritmo, por favor. Eso es nada más que una parte de la pregunta que puede entrar en un examen. Así que después la siguiente parte de la pregunta normalmente es armar el algoritmo completo, que eso tiene que ver con esto. Nada más que acá está en C, lo tienen que hacer en pseudocódigo, algo más sencillo. El pseudocódigo lo tienen en la presentación anterior, así que tienen que adaptar ese código y hacer los casos. Acuérdense, la estructura básica para inserción es siempre: voy a insertar normalmente podría armar un bucle e insertar varios elementos, pero lo que mínimamente se les pide es una acción que pueda ser eventualmente una subacción, que reciba el prim como parámetro. Por eso lo tienen acá, por ejemplo. ¿Sí? El prim como parámetro. Y después internamente lo que hacen es solicitar algún tipo de valor, crear el nodo. Esto se hace con nuevo, un nuevo Q, y hacen el valor. Eso está todo en el código, en pseudocódigo. Y el caso inicial de las listas siempre, que es la lista vacía. Cuando la lista es vacía, ustedes lo que tienen que hacer es caso 1. Después, si no, la lista no es vacía en la inserción, hacen la búsqueda. Esto es para todos los casos por igual. Nada más que cuando es doble no está el anterior, sino que va nada más que P próximo. Y después de la búsqueda verifican en qué posición están y analizan la situación, depende de las condiciones. Cuando van a eliminar también es parecido, nada más que también se recibe el prim, en las dobles se reciben prim y ult como entrada. Y ahí siempre la misma cosa. Se verifica que si se recibió prim o ult, cualquiera de los dos que sea vacío, ya la lista es vacía. Así que preguntamos nada más que por prim. Después, si no es prim, se pide el valor. Se busca el valor antes de hacer cualquier caso. Después se verifica que realmente se haya encontrado, cosa que te tienen que evaluar primero. Si no está, dan un mensaje de error. O le dicen no se encuentra. Y si se encontró, ahí verifican los casos. En las dobles tienen todos los casos. En la simple tienen nada más que 2 casos. ¿Por qué? Porque se simplifica el 1, 2 y el 3 y el 4. Fíjense que queda muy sencillito. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Pero en las dobles, no. En las dobles, una vez que ustedes lo encuentran, tienen que 1, el caso 2, el caso 4 y el 3, que va a ir el caso por defecto. Esta pregunta es rara. Si quieren hacerla, normalmente la pueden hacer mezclando por el distinto de este y por el distinto de este en el mismo momento. O sea, si P es distinto de prim y P es distinto de ul, podría ser la pregunta para el caso 3. Si la quieren hacer, la pueden utilizar. Bueno, gente, creo que ya nos pasamos por hoy. Vamos a
dejar esto por acá. Cualquier consulta, yo igual de todas maneras voy a